vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Y esta predicación lleva por título, mis hermanos, una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Quizás muchos de ustedes saben qué es el Evangelio, pero hay otros que no saben qué es el Evangelio. Bueno, hoy día vamos a aprender, ¿no es cierto? Y Dios a través de su palabra nos va a responder qué es el Evangelio. Voy a leer la palabra del Señor. Quédese ahí nomás sentado en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos amados. Entonces, como dije delante, hoy comenzamos un tiempo como iglesia enfocados en el evangelismo. Pero antes de hablar de evangelizar, debemos responder una pregunta que es fundamental. ¿Qué es el evangelio, mis hermanos? Muchas veces usamos esta palabra, pero no siempre la entendemos completamente. Amén. La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Amén. No es un consejo moral, no es quizás una filosofía de vida, no es simplemente ir a la iglesia y llegar al hogar, después volver a la iglesia, de nuevo irse. No, mis hermanos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la buena noticia de lo que Dios hizo por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvarnos, para salvarle a usted, para salvarme a mí. Amén. Y el apóstol Pablo resume el Evangelio aquí en 1 Corintios 15, mostrando, ¿no es cierto?, su esencia. Entonces hoy veremos, mis hermanos, 5 verdades fundamentales del Evangelio. Número 1, el Evangelio es semejante, es el mensaje de salvación de Dios. En 1 Corintios 15, 1, dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El apóstol Pablo aquí dice, además, hermanos, os declaro, os digo, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, ¿no es cierto?, el Evangelio que predicó Pablo, el cual también recibiste, o sea que Pablo le predicó, ¿no es cierto?, a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, ¿qué hizo? Recibió, ¿no es cierto?, la predicación del apóstol Pablo, y en el cual también perseveráis. O sea, después que ellos recibieron la palabra, perseveraron. Amén. Pero Pablo aquí está recordando a la iglesia, ¿no es cierto?, el mensaje que transformó sus vidas. El Evangelio no es algo, ¿no es cierto?, que el ser humano inventó. Es un mensaje que Dios reveló. Amén. ¿Y por qué necesitamos nosotros el Evangelio, mis hermanos? Porque el ser humano está separado de Dios por el pecado. Y sigue, lamentablemente, los que están en el mundo siguen separados de Dios por el pecado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros estamos aquí. Pero no debemos ser egoístas, mis hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Amén. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ven? Nosotros también estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que nadie puede salvarse por sus propias obras. Recordemos que el Evangelio no es por obras.
Amén. Viene la fe, las obras también, pero van juntas. Amén. No es solo por obras. ¿Se imaginan fuera por obras? ¿Cuántos de nosotros diríamos, yo hice esto, yo hice esto otro, yo hice esto otro? Pero no es por obras. Amén. La religión, mis hermanos, no salva. Las buenas obras tampoco salvan. Los esfuerzos humanos menos salvan, mis hermanos. Por eso el Evangelio, mis hermanos, es buena noticia. Amén. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es la paga del pecado? Muerte. Más la dádiva, o sea, más el regalo de nuestro Dios, ¿qué es? Vida eterna. Pero vida eterna en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Amén. La paga del pecado es muerte espiritual. Pero Dios ofrece vida eterna como un regalo. Mire que es un Dios amoroso, un Dios bueno. A pesar de todo el pecado que hay en la humanidad, Él nos da un regalo. Y un regalo además inmerecido, porque somos pecadores. Amén. El Evangelio, mis hermanos, anuncia que Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Vamos entonces al número 2. El centro del Evangelio es Jesucristo. Recuérdenlo, mis hermanos. El centro del Evangelio es Jesucristo. 1 Corintios 15:3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces el centro del Evangelio es Jesucristo. Amén. Porque nadie más murió por nosotros. Como dice la Escritura. Nadie. Fue solamente nuestro Señor Jesucristo. No fue la Virgen María de Fátima o no sé tantos ídolos que hay hoy en día. No, fue nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no se trata, mis hermanos, tampoco de nosotros. Se trata de Jesucristo. Amén, mi hermano Manuel, que Dios le bendiga. El corazón del Evangelio es que Jesús murió por sus pecados y por mis pecados. Amén. ¿Qué significa esto entonces? Que Jesús, ¿no es cierto?, tomó nuestro lugar. Amén. El profeta Isaías lo dice muy claro en el capítulo 53, verso 5. Dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El herido fue por nuestros pecados, por nuestra culpa, mis hermanos. Molido por nuestros pecados, por nuestra culpa. Y el castigo de nuestra paz se fue sobre él. Amén. Jesús cargó el castigo que nosotros, mis hermanos, merecíamos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos haga meditar la palabra del Señor. Porque muchas veces el Evangelio lo tomamos tan livianamente. Y nuestro Señor Jesucristo sufrió en carne, mis hermanos. Y sufrió por nuestra culpa, por nuestros pecados. Amén. En 2 Corintios 5:21 dice también, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Esto es el gran intercambio, mis hermanos, del Evangelio. Cristo toma nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Amén. La cruz demuestra, ¿qué demuestra? El amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. Aunque siendo pecadora, mis hermanos, Dios nos amó. ¿Y qué más muestra de amor? De que Él envió a su único Hijo. Amén. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Él, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, murió por cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Jesús no murió por personas perfectas, mis hermanos. Murió por pecadores que necesitaban salvación. Amén.
Número 3, mis hermanos. El Evangelio declara la victoria de Cristo. Primera de Corintios 15:4. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ve que todo es conforme a las Escrituras? Que Dios nos bendiga. El Evangelio no termina ahí en la cruz, mis hermanos. Jesús resucitó. Él cumplió su promesa que al tercer día resucitaría. Amén. Y la resurrección demuestra, mis hermanos, 3 cosas. Uno, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. En la carta a los romanos, mis hermanos, Romanos 1:4, dijo el apóstol Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Segundo, que el pecado, fue vencido. Amén. La resurrección, ¿qué significa? Que la muerte no pudo retenerlo. Amén. Y tercero, que hay esperanza para cada uno de nosotros. También hay esperanza aún para los que están afuera. Amén. Y en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo? Hemos vivido. Hemos pasado de la muerte a la vida, mis hermanos. Y el Evangelio no solo habla de perdón, habla de una vida nueva. Y una vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 4. El Evangelio debe ser recibido a través de la fe y también el arrepentimiento. El Evangelio, mis hermanos, no es solamente información, no es solamente predicar, hablar. No, debe ser recibido también personalmente, con arrepentimiento, y porque la palabra dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de nosotros, mis hermanos, pues es un don, es don de Dios. Amén, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, eso queda en Efesios 2:8-9, mi hermano Josué. Entonces la salvación no es por gracia, mis hermanos. No se gana, no se merece, porque somos pecadores, nosotros no merecíamos la salvación. Amén, se recibe por fe. Y por fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque por la gracia soy salvo. Solo por gracia somos salvos, mis hermanos. Por medio de la fe. Amén. ¿Usted cree? Amén. Es salvo. Amén. Y esto no es de nosotros, mis hermanos. Es don de Dios. Porque Dios es amor. Amén. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona, mis hermanos, cree en Cristo, sus pecados son perdonados. Amén. Recibe nueva vida y pasa a ser hijo de Dios, hijo legítimo de Dios. En Hechos 2:37-38, el mismo apóstol Pedro, mis hermanos, después de la exhortación en el aposento alto, al ver a la gente que estaban atentos a la palabra, con sus corazones, dice la palabra del Señor, compungidos, la palabra, mis hermanos, traspasó sus corazones. Las personas creyeron en el mensaje. Amén, en el mensaje que escucharon sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo una pregunta de la gente. Dice, ¿qué haremos después de esto? Después de que creyeron, ¿no es cierto? Después que escucharon lo que predicó Pedro sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo Pedro? Más adelante, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe, mis hermanos, produce arrepentimiento. Amén. Al creer en Cristo, la persona reconoce su pecado y desea apartarse de él. Amén. Ese cambio de mente y de dirección es el arrepentimiento. Amén. Por eso muchas veces en la Biblia aparecen juntos la fe y el arrepentimiento, mis hermanos. Y en Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Ve, con nuestro corazón se cree. Creemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo y con nuestra boca nosotros confesamos. Amén. Y le pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos. Nosotros un día llegamos así. Escuchamos la palabra del Señor, creímos, ¿no es cierto? Le creímos a nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos, ¿no es cierto?, de nuestros pecados y Dios nos dio vida. Y vida en abundancia, mis hermanos. Dios les bendiga. El número 5. El Evangelio transforma la vida. ¿Usted cree que el Evangelio transforma la vida? ¿Lo ha transformado usted? Amén. Amén. El Evangelio no solo salva, mis hermanos, también transforma la vida del creyente. Amén. En 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, amén, para ser transformados, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero eso, mis hermanos, tenemos que creerlo en nuestras vidas para poder predicar, para poder hablarle a nuestro vecino, para poder evangelizar. Primeramente nosotros debemos creer que nosotros somos nueva criatura en Cristo y que todas las cosas pasadas, todos nuestros pecados pasados ya fueron borrados, mis hermanos. Y ahora son todas hechas nuevas las cosas en nuestras vidas. Amén. Que Dios nos bendiga, porque cuando el Evangelio, ¿no es cierto?, llega al corazón, cambia la vida de la persona. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Cambia el corazón también y el rumbo de la persona. Por eso Pablo decía aquí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, mis hermanos. O sea, el Evangelio tiene poder. Amén. Tiene poder para salvar, tiene poder para restaurar, tiene poder para transformar. Amén. Y lo creemos porque eso lo ha hecho conmigo, eso lo ha hecho con usted. Amén. Que Dios nos bendiga. Día a día nuestro Señor Jesucristo nos está transformando nuestras vidas, está moldeando nuestro carácter, está transformando nuestro corazón. Amén. Y eso debemos creerlo. Dios trabaja día a día en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Y para concluir, mis hermanos, entonces, ¿qué es el Evangelio? Es la buena noticia. ¿De qué? Primero, que todos somos pecadores. A lo mejor usted dice, pero es que esa no es buena noticia si somos pecadores. Pero aquí viene la buena noticia. Jesucristo murió por nuestros pecados, mis hermanos. Fue sepultado y al tercer día Él resucitó. Y todo el que cree en Él, es decir, por medio de la fe, recibe perdón, mis hermanos, y vida eterna. Amén. Entonces, este es el mensaje que la iglesia debe anunciar al mundo, mis hermanos. No anunciamos religión. Amén. Anunciamos a nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia, mis hermanos, que quiere volver al evangelismo, debemos preguntarnos, ¿hemos recibido verdaderamente el Evangelio? Respóndase usted. ¿Hemos recibido verdaderamente el Evangelio? ¿Estamos viviendo, mis hermanos, el Evangelio? ¿Estamos anunciando el Evangelio? Que Dios nos ayude. Jesús dijo en Marcos 16:15, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, mis hermanos. La iglesia existe, mis hermanos, para proclamar estas buenas noticias, que es el Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros, mis hermanos, recibimos esta buena noticia, es nuestro deber también anunciarla. Y aquellos que aún están perdidos, mis hermanos, esta buena noticia, que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Debemos anunciarlo, mis hermanos, sobre todo en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos malos, en estos tiempos que hay tanta necesidad. No debemos callar, no debemos, ¿no es cierto?, quedarnos aquí en estas cuatro paredes, sino que debemos anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este mes, mis hermanos, es un mes importante para su vida, para mi vida y también para el mundo.
Amén. Debemos animarnos para poder predicar, para poder evangelizar, para poder llevar esa grata nueva de salvación a aquellas personas, amén, que sienten que ya no hay nada más en su vida. Amén, porque de ahí nuestro Señor Jesucristo nos sacó a nosotros. Amén. Y Él no solamente nos quiere salvar a nosotros, Él quiere salvar a todos. A aquel que en Él crea, quiere darle vida eterna. Pero para eso nosotros debemos hablar, para eso nosotros debemos predicar, para eso nosotros debemos anunciar la grata nueva de salvación, mis hermanos. Que Dios les bendiga, póngase de pie, mis hermanos. Damos gracias al Señor, porque Él es bueno cada día y Él nos enseña y Él nos ayuda. Muchas veces se nos olvida, mis hermanos, que es evangelizar. Muchas veces se nos olvida, mis hermanos, que a eso estamos nosotros llamados también. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo en su palabra: ir por el mundo y predicar el evangelio de salvación. Pero nosotros cumplimos eso, también es un mandamiento. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos cumplir la palabra del Señor. Es tiempo de trabajar, mis hermanos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de sacar la vergüenza de nuestras vidas. Amén. Y es tiempo también de ser ejemplo, porque para poder predicar también debemos ser ejemplo. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos seguir adelante, alabando al Señor, glorificando su nombre y también anunciando esta grata nueva de salvación. Que Dios les bendiga.